El silencio en la sala del Tribunal Federal era una carga física, densa y sofocante. Mi hermano Mark, el niño mimado de la familia, que siempre lucía su confianza como un traje a medida, permanecía con el rostro desencajado en una máscara de incredulidad y rabia. Su dedo temblaba al señalarme. «Nos traicionaste a todos», gritó, y sus palabras, crudas y entrecortadas, resonaron contra el frío mármol. Mi padre, un hombre que medía su valor en las cotizaciones bursátiles y la percepción pública, estaba sentado en primera fila, mirándome fijamente con un asco que conocía de sobra. No veía a una hija, veía a una traidora. El juez, una figura imponente que se movía con la lenta y deliberada gravedad del poder absoluto, simplemente ignoró el arrebato. Rompió el sello rojo de una gruesa carpeta manila. El crujido crujiente era el único sonido en la habitación. Empezó a leer con una voz baja, firme y monótona que atravesaba la tensión. De acuerdo con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, el analista principal de la operación Nightshade, con el indicativo Oracle, identificó y desmanteló una red de lavado de dinero con financiación extranjera. Un sudor frío le corría por la frente a Mark. Conocía ese nombre. Conocía esa operación. Se había rumoreado en su mundo con miedo y asombro. Nunca imaginó que la arquitecta era su hermana pequeña. Nunca pudo. 3 meses antes, la situación era completamente distinta. Estábamos en una lujosa cena familiar celebrando otro de los supuestos triunfos de Mark. Él presidía la mesa, con voz potente mientras describía a sus nuevos socios internacionales. Los nombres que mencionó con tanta naturalidad me hicieron un nudo en el estómago. Estaban en las listas de vigilancia más sensibles de mi asistente legal. Intenté intervenir, con voz tranquila pero clara. «Mark, tienes que tener cuidado. La diligencia debida en este tipo de inversiones extranjeras es complicada». Mi padre soltó una breve risa desdeñosa, la misma que había oído toda mi vida cada vez que salía de mi casilla. «Anya, por favor, deja los asuntos importantes a tu hermano. ¿Qué iba a saber alguien con un trabajito seguro en la administración pública sobre finanzas globales?» Mark sonrió con sorna y se inclinó, dándome una palmadita en el hombro con esa condescendencia suya. «Es lindo que estés preocupada, hermanita, pero esto es la gran liga. Céntrate en tus hojas de cálculo». Lo dijo todo con un guiño a su nuevo compañero, un hombre al que solo conocía como fantasma. En una transmisión de vigilancia, el objetivo principal de toda mi investigación, el hombre me miró a los ojos y me dedicó una sonrisa cortés y depredadora. Mark pensó que solo estaba poniendo a su aburrida hermanita en su lugar. No tenía ni idea de que acababa de confirmar su condición de cómplice ante el hombre más peligroso de la sala. Para entender la acusación federal que siguió, hay que comprender las 2 vidas que yo llevaba. Para mi familia, mi hermano Mark era el hijo, y yo solo un planeta atrapado en su órbita, visible solo por su luz reflejada. Era, sin duda, el niño de oro, una realidad que se reforzaba en cada reunión familiar, cada festividad, cada hito. Para su 30º cumpleaños, apareció un Porsche negro reluciente en la entrada, un enorme lazo rojo en el capó. Recibí una tarjeta de regalo de $50 para unos grandes almacenes. Recuerdo haber visto el coche y no sentir celos, sino una especie de resignación cansada. No era solo un coche, era la matrícula del máster que pagué yo mismo. La cirugía dental de urgencia que cargué con tarjeta de crédito. Los años que pasé escuchando que el dinero escaseaba. Anya, sentada sobre 4 ruedas. Mi padre, un hombre que solo veía el éxito en los golpes audaces y ostentosos, elogiaba la carrera de Mark, arriesgada y gratificante, como un visionario. Mi trabajo en el gobierno, por otro lado, siempre se describía con cierta lástima. «Es estable», les decía a sus amigos, pero, ya saben, poco ambicioso. Nunca olvidaré el día en que recibí una mención clasificada por mi trabajo en un complejo caso de financiación del terrorismo.
Fue un momento decisivo en mi carrera, la validación de años de trabajo silencioso y minucioso. Intenté compartir una versión más sencilla de la noticia con mi padre durante la cena. Hablé vagamente sobre un gran proyecto en el trabajo que tuvo un resultado positivo. Me escuchó con la mirada perdida, con el tenedor a medio camino de la boca, esperando claramente a que terminara. Antes de que pudiera llegar a la parte del comentario, me interrumpió. «Qué bien, cariño», dijo, con la mente ya puesta en otra cosa. «Mark está a punto de aparecer en Forbes. Necesitamos apoyarlo. Necesita todo nuestro apoyo para llegar a la meta». Y así, sin más, la conversación terminó. La historia familiar quedó grabada en piedra. Él era la estrella y yo el reparto secundario, y se esperaba que aplaudiera desde el escenario. Era un papel que había interpretado durante tanto tiempo. Creo que olvidaron que incluso era capaz de escribir mi propio guión, pero solo vieron una cara de la obra. Vieron a Ana, la hija callada con el aburrido trabajo de oficina. No tenían ni idea de que, cada mañana, cuando cruzaba unas puertas de acero sin marcar, Ana dejaba de existir. En ese mundo, yo no era la hermana ni la hija de nadie. Dentro del esquife, la delicada instalación de información compartimentada, yo era otra persona por completo. Era un mundo de absoluto silencio. Sin ventanas, sin celulares, solo el zumbido constante y sordo de los servidores que procesaban billones de bytes de datos. Allí, bajo las intensas luces fluorescentes, solo me conocían por mi indicativo, Oracle. Como analista principal de un grupo de trabajo multiagencia, no solo tenía un lugar en la mesa. Yo estaba al frente, informando a los impasibles funcionarios del Tesoro, el FBI y la CIA. Mis palabras tenían peso. Mi análisis movió montañas de recursos y redirigió los activos nacionales. Me paraba ante ellos señalando complejos gráficos financieros e imágenes satelitales que pintaban el panorama de una guerra global en la sombra. El sujeto utiliza un protocolo clásico de comunicación de punto muerto y una red HALA para mover los fondos. Le explicaría con voz tranquila y firme. Seguint confirma que ha contactado con un agente del FSB en Ginebra. Necesitamos desvincular nuestra vigilancia con el equipo de Langley sobre el terreno antes de poder proceder con el activo. Mi directora superior, Evans, una mujer que no malgastaba ni una sola palabra y cuyo respeto era más difícil de ganar que un indulto presidencial, escucharía atentamente, sin apartar la vista de los datos en la pantalla. Ella asintió con firmeza. «Oráculo», dijo, con la voz penetrante en el aire estéril. «El fiscal general quiere desmantelar toda esta red. Tienes luz verde. Derríbenlos». En esa sala, mi juicio no fue cuestionado. Mi competencia no fue una sorpresa. Era la piedra angular sobre la que se tomaban decisiones de vida o muerte. Estaba a 1000 por hora de que me dijeran que me limitara a mis hojas de cálculo. Intenté advertirles una última vez. A medida que mi investigación se acercaba cada vez más a los negocios de Mark, sentí un miedo espantoso. Llamé a mi padre, con la voz tensa y una urgencia que él no podía comprender. «Papá, la gente con la que Mark se relaciona es peligrosa. Está metido en un lío que le supera». La respuesta fue inmediata, predecible y absolutamente desgarradora. «Anya, tus celos son indecorosos», espetó, con un tono destilando decepción. Era el mismo tono que había usado cuando cuestioné los planes de Mark para hacerse rico rápidamente en la universidad. El mismo tono que usó cuando no parecía entusiasmarme lo suficiente con su última idea genial. «Mark es un genio», continuó, alzando la voz. «Siempre te ha molestado su éxito. Sabe exactamente lo que hace. Durante años intenté ganarme su respeto en su mundo de negocios ostentosos y elogios vanos, pero solo entendían de ganancias y pérdidas. Así que decidí mostrarles por fin un balance general. No podían ignorar a aquel que sopesaba la lealtad familiar contra la seguridad nacional». Después de esa cena, me quedé sentada en mi coche, en el aparcamiento del restaurante, un buen rato. El motor estaba en silencio. La máscara de hija tranquila y complaciente, una máscara que había llevado durante décadas, finalmente se desvaneció. Debajo no había tristeza ni dolor.
Era una rabia tan fría y pura que sentí como si se me congelara el hielo en las venas. Ya no era una simple cena familiar, otro despido casual que añadir al libro de cuentas. Mark no solo me había insultado, había puesto en peligro activamente una operación crucial de seguridad nacional. En ese momento, mi objetivo pasó de la observación pasiva a la aplicación activa de la ley. Esto ya no era un drama familiar, era una conspiración criminal. Mi objetivo no era la venganza, era una corrección procesal con consecuencias federales. De vuelta en mi mundo, ejecuté la fase final de la operación con una claridad escalofriante. No fue emotivo. Fue una serie de pasos precisos y calculados, como un cirujano haciendo una incisión. Usando mi autoridad como oráculo, autoricé una orden judicial para los servidores de la empresa de Mark, extrayendo terabytes de comunicaciones cifradas. Pasé 80 horas seguidas cruzando códigos de transacciones SWIFT con manifiestos de vuelos internacionales, creando una cronología inquebrantable de sus actividades. Se creía muy astuto, muy por encima de las normas. Pero dejó un rastro. Utilicé los formidables recursos de mi asistente legal para rastrear cada dólar de un banco ruso sancionado a través de un laberinto de empresas fantasma en Chipre, hasta llegar directamente al holding de su última adquisición. La evidencia era irrefutable. No era solo un peón utilizado por hombres poderosos, era un participante voluntario, remunerado y crucial en toda su trama. Programé una última sesión informativa. Estábamos solo yo, mi director superior, Evans, y el fiscal federal adjunto principal asignado al caso. Presentamos todo el expediente, una montaña de datos condensados en una sola narrativa condenatoria. El fiscal federal adjunto, un hombre con experiencia en todos los tipos de delitos de cuello blanco, señaló un documento específico, un acuerdo de colaboración firmado entre Mark y la entidad extranjera. Él simplemente negó con la cabeza, incrédulo. Ni siquiera intentó disimularlo. Estaba maravillado. La directora Evans no miró el expediente. Me miró directamente, y por primera vez vi algo parecido a compasión en sus ojos. Nunca te vio como una amenaza, afirmó. No como una pregunta, sino como un hecho. Ese fue su error. Es infalible, oráculo. Asentí con un gesto e inicié la transferencia final, enviando el expediente al Departamento de Justicia. Las citaciones fueron entregadas por los alguaciles estadounidenses. Mi padre, con su voz furiosa, profirió un torrente de acusaciones, exigiendo saber por qué no había ayudado a Mark. ¿Por qué no había usado mis contactos en el gobierno para solucionar todo esto? No tenía ni idea de que mis contactos eran la razón por la que los alguaciles estaban en la puerta de su casa. Estaban entrando en un tribunal, pero era mi terreno. Mi familia llegó al juzgado federal vestida para una batalla corporativa, no para un proceso penal. Eran un frente unido de trajes a medida y justa indignación. Estaban allí para apoyar a mi hermano Mark, quien había sido citado como persona de interés. Me vieron sentado en la mesa de la fiscalía y un destello de confusión cruzó sus rostros, rápidamente reemplazado por una suposición familiar. Por supuesto, estaba allí por un patético sentido de obligación familiar. Mi padre, un hombre que veía el mundo como un escenario para su hijo, me lanzó una mirada desde el otro lado de la sala, una orden silenciosa y furiosa. Más te vale no empeorarle las cosas. Estaban completamente desorientados, susurrando entre sí que demandarían a todos por difamación, completamente ajenos a que vivían en un mundo donde su dinero e influencia no significaban nada. El fiscal federal adjunto comenzó, y su voz resonó en la cavernosa sala. No llamó a Mark primero, me llamó a mí. La fiscalía llama a declarar a la doctora Anna Sharma. Mi familia parecía atónita. Mi madre, una mujer que creía que la ignorancia voluntaria era una forma de gracia, se llevó una mano al pecho. Mientras caminaba hacia el estrado, sentí la mirada desdeñosa de mi hermano en mi espalda. El abogado defensor inmediatamente intentó pintar mi testimonio como parcial, los celos mezquinos de un hermano menos exitoso. El ADEE, no se inmutó.
Empezó su interrogatorio con voz metódica. Dr. Sharma, por favor, indique su empleador para el tribunal. Mencioné mi agencia. Una oleada de confusión recorrió la fila de mi familia. ¿Y su categoría salarial de qué es? Indiqué mi rango ejecutivo superior, el equivalente civil de un general. Vi a mi padre moverse incómodo en su asiento. Las cifras no cuadraban con el pequeño y seguro trabajo administrativo que había imaginado para mí. Las preguntas continuaban, cada una minuciosa, desmintiendo la falsa narrativa que habían construido a mi alrededor. ¿Y puede informar al tribunal sobre la operación Nightshade? Preguntó el agente de EE. UU. Les presenté un resumen general, depurado y de alto nivel, de una investigación de varios años sobre un servicio de inteligencia extranjero hostil que utilizaba los mercados financieros para comprometer activos estadounidenses. Hablé con calma, con profesionalismo, como si estuviera dando cualquier otra sesión informativa. Sentía que su visión del mundo empezaba a resquebrajarse, que la cómoda realidad que habían construido se desmoronaba bajo el peso de mi testimonio. Empezaban a comprender que mis hojas de cálculo tenían consecuencias inimaginables. Entonces hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera en el aire antes de formular la última y devastadora pregunta. Dr. Sharma, ¿cuál fue su papel en esta operación? Giré la cabeza y, por primera vez ese día, miré directamente a mi hermano. Mi voz no tembló. Era el analista principal y comandante de la misión. Mi indicativo de llamada es Oracle. Mi madre dejó escapar un grito ahogado. Mark se quedó boquiabierto. La máscara cuidadosamente construida del niño dorado se hizo añicos, revelando al hombre aterrorizado que se escondía debajo. Antes de que pudiera procesarlo, la voz del juez resonó en la sala, revelando el auto de procesamiento. En el caso de Estados Unidos contra Mark Sharma, leyó los cargos. Cada uno de ellos fue un duro golpe al orgullo de mi familia. Conspiración para cometer espionaje, lavado de dinero para una potencia extranjera y violaciones de la ley de registro de agentes extranjeros. El juez leyó entonces la sentencia condenatoria de mi informe de inteligencia firmado. La investigación confirmó que el principal agente nacional, Mark Sharma, canalizó fondos ilícitos a sabiendas y deliberadamente para comprometer la seguridad nacional. Fue entonces cuando Mark finalmente estalló. Se levantó de golpe de la silla, con la cara morada de rabia, y me señaló con un dedo tembloroso. «¡Nos traicionaste a todos!», gritó. El juez golpeó con su mazo, un sonido que crujió como un disparo. Toda la sala quedó en silencio. Miró fijamente a mi hermano con una expresión de absoluto desprecio. «Su hermana cumplió su juramento a la Constitución de los Estados Unidos, señor Sharma», dijo con voz gélida. «Lo vendió por una comisión». Luego miró a los alguaciles estadounidenses que estaban de pie junto a las puertas con aire serio. «Guardias, llévenlo bajo custodia. Cierren las puertas». Cuando entraron y esposaron a mi hermano, con el rostro desdichado y aterrorizado, vi que mi padre finalmente comprendía. No veía cómo se llevaban a su hijo, me veía a mí, su hija, la artífice de su caída, y por primera vez en su vida vio la autoridad que desconocía tener. Mi padre me pasó la vida entera alabando al hijo que construyó un imperio sobre la arena. Al final, solo le bastó una acusación federal para descubrir quién en la familia estaba construyendo algo que perdurara. Al cerrarse la puerta de la sala, un silencio inquietante se apoderó del caos que había reinado momentos antes. Mi familia se había ido, arrastrada por una oleada de vergüenza y confusión, dejando solo un espacio frío y vacío en la galería pública. Me quedé con el equipo del Departamento de Justicia y mi director superior, Evans. No hubo celebraciones ni felicitaciones triunfales, solo los gestos de asentimiento, silenciosos y serios, de profesionales que comprendían la gravedad del día. Evans, una mujer que rara vez mostraba sus emociones, me puso una mano firme en el hombro. «Hiciste lo que tenías que hacer, oráculo», dijo en voz baja. «El país está más seguro gracias a ello».
ese simple y discreto elogio de su parte. Una mujer cuyo respeto se ganó con acciones y no por derecho de nacimiento significaba más que cualquier validación vacía que mi familia pudiera haberme dado. Estaba rodeada no de parientes consanguíneos, sino de mis verdaderos iguales, una familia forjada en un juramento compartido. Un año después, el mundo había dado un giro. Ya no era solo oráculo, un fantasma en la máquina. Yo era la recién nombrada jefa de sección para amenazas económicas y de lucha contra la contaminación. El nombre en la puerta de mi oficina era el mío, Dra. Anna Sharma. Mis días ya no transcurrían en la soledad de un bote, sino presidiendo una enorme mesa de reuniones en un centro de mando de última generación. Ahora guiaba a una nueva generación de brillantes analistas, con voz serena y autoritaria, mientras señalaba mapas de amenazas globales y datos financieros complejos. Este era mi legado, construido no sobre un apellido ni privilegios heredados, sino forjado en silencio mediante la confianza y una convicción inquebrantable de hacer lo correcto, sin importar el costo personal. El equipo que dirigí se convirtió en mi verdadera familia. Eran un conjunto de las mentes más brillantes de todos los rincones del país y respetaban mi intelecto. Confiaban en mi criterio y en mi liderazgo sin cuestionarlo. Compartíamos un vínculo muy distinto a la obligación disfuncional con la que crecí. No era un vínculo de sangre, sino de misión. Una conexión silenciosa y poderosa, forjada en la silenciosa presión de proteger al país. No necesitaban que les contara mis logros. Los veían a diario en los resultados de nuestro trabajo. No había un niño mimado aquí, solo un equipo, dedicado y ferozmente leal entre sí y a la misión que cumplíamos. Una noche, tarde, una notificación de correo electrónico sonó suavemente en mi pantalla. El asunto era simple. De tu padre. Era un mensaje breve y divagante, con frases que se entrecruzaban en un torpe intento de disculpa. Estaba lleno de palabras como arrepentido y no entendí. Y terminaba con una pregunta vacilante y esperanzadora. ¿Podemos hablar? Leí las palabras una y otra vez. No sentí rabia, ni satisfacción, ni deseo de reivindicación. Solo sentí una tranquila y distante sensación de cierre. Mi paz ya no dependía de su aprobación. Pasé el cursor sobre el mensaje y pulsé archivar. Luego volví mi atención al mapa que brillaba en mi pantalla principal. Mi atención ya estaba en la siguiente amenaza, en el siguiente rompecabezas por resolver. Mi trabajo continuaba. Mi hermano creía que su legado quedaría escrito en las páginas de Forbes. Aprendí que los legados más importantes se escriben en archivos clasificados, reconocidos solo por el país al que sirves discretamente. Si alguna vez has confundido tu silenciosa competencia con falta de ambición, comparte tu historia en los comentarios. En esta comunidad sabemos que el trabajo más poderoso a menudo se realiza en silencio.